la catequesis y la comunión. ¿Y por qué no hemos venido aquí y no hacemos la catequesis en otro sitio? ¿Por qué? Porque os voy a explicar las fases de la Eucaristía. Muy bien. Baragó, ¿alguien sabe lo que es una Eucaristía? Venimos a encontrarnos con Jesús. Muy buena explicación. Muy bien. Vale. Mirad, lo que vamos a hacer es explicar las distintas partes de la Eucaristía y qué simbología hay detrás. ¿Sabéis lo que es un símbolo? Sí. ¿Qué es un símbolo? ¿Quién me lo puede definir? A ver, cuidado con pasaros de listo. ¿Qué es un símbolo? Una imagen es una imagen. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo, una imagen. Correcto, una imagen que tiene detrás algo, ¿no? Una imagen que nos recuerda, ¿no? Que nos recuerda o que pone de manifiesto algo que está detrás y no se ve, ¿vale? Imagínate que yo te quiero muchísimo, pero muchísimo, una barbaridad, ¿vale? Entonces yo tengo una rosa y se la regalo. Coge mi rosa, por favor. Se la regalo. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Es un símbolo, sí o no? La rosa es un objeto, ¿sí? ¿Qué pone de manifiesto? ¿Qué representa? El cariño que yo te tengo, ¿sí o no? ¿Vale? Pero en realidad el objeto como tal, la rosa como tal, ¿eso qué es? ¿Y para qué sirve? Es absurdo, porque ¿qué le pasa a la rosa pasada mañana? Que se marchita, que hay que tirarla como no se riegue bien, ¿sí o no? Pero es que lo importante no es la rosa, lo importante es lo que hay detrás de la rosa, lo que está escondido, que es el cariño que yo le tengo. Y que eso lo manifiesto a través de una rosa. Eso es un símbolo, ¿vale? ¿Entendemos entonces lo que es un símbolo? Mirad, la Eucaristía está plagada de símbolos, pero plagada desde el principio hasta el final. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces vamos a la Eucaristía y como no sabemos lo que hay detrás, es como si estuviéramos viendo una película en chino. Solo vemos la rosa, solo vemos el objeto, solo vemos a qué, pero no qué representa, lo que hay detrás, lo bonito que significa. Así que vamos a intentar hoy meternos en eso que hay detrás de cada uno de los símbolos de la Eucaristía para poder entenderla bien y que la película en chino, pues no esté en chino, sino que se nos traduzca al castellano, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿vale? Mirad, es tan grande la cantidad de símbolos que hay en la Eucaristía que hoy no vamos a poder acabar. Necesitaremos otra sesión como esta para poder acabar. Fijaros la cantidad de simbología bonita que hay detrás de la Eucaristía, ¿vale? Así que vamos a intentar, lo primero que vamos a hacer es explicar algunas de las cosas que todos vosotros veis cada vez que entráis en cualquier iglesia. Cuando entráis en una iglesia, la que sea, en todas las iglesias, ¿qué cosas creéis que tiene que haber en toda iglesia? Venga. Una estatua de Jesús, o sea, una imagen de Jesús, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? Atención, voy a preguntar a cada cosa por qué, porque todo tiene su porqué. ¿Por qué? No, porque sí no es una razón. Si tu papá un día te dice porque sí, le puedes decir, eso está en contra del principio de razón suficiente. Eso no puede ser. A ver. Porque nos Nos recuerda a Jesús. Muy bien. ¿Y eso es Jesús? ¿Eso es Jesús? ¿Sí? ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? O sea, es Jesús. ¿Eso qué es? Una imagen. Atención. Eso no es Jesús. Es una imagen. Una imagen que nos ayuda, que nos acerca a Jesús, que nos ayuda a rezar. Pero ese no es Jesús. Es una imagen. Luego, no nos equivoquemos. Cuando entramos en la iglesia, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ahí. Mentira. No está. Ahí no está. Eso es una imagen. Si tú tienes una foto de tu papá en tu carpeta, ¿ese es tu papá? No. Parece que no, ¿no? Esto es muy bien. Jesús no está ahí. ¿Perdón? Que Jesús no está ahí en esa estatua. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde? En nuestro corazón. Sí, ¿y dónde más? ¿Dónde particularmente y especialmente? En la iglesia. Interesante, ¿Pero dónde? ¿En la iglesia dónde? En la Eucaristía.
¿vale? En el pan cuando se consagra. Pero ahora mismo en esta iglesia, ¿dónde está Jesús resucitado? ¿Dónde? Pablo, no la lié. Pues en todas. No, a ver, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Y dónde más? ¿En dónde? ¿No te ha dicho? ¿No te ha dicho? En la pared, ¿vale? En el sagrario. Esa cajita plateada que veis ahí se llama sagrario. Nuestro Señor está vivo y está ahí. Esa es su casa. Ahí lo tenemos. Cristo está vivo y resucitado. Eso no es Cristo, es una imagen que nos ayuda a rezar. Pero no es. Cristo está vivo y resucitado en el sagrario. Y por tanto, segunda simbología, segunda imagen, segundo objeto que tiene que haber en todas las iglesias que piséis es un sagrario. En todas. ¿Vale? Más cosas que nos encontramos cuando entramos en una iglesia. Un altar. Un altar, bravo. Lo del altar lo voy a explicar un poquito más porque esto probablemente no se entienda bien. Mirad, ¿por qué hay un altar cada vez? Podéis bajar las manos porque esto va a tardar un poco. Pero yo tengo una pregunta. Pero espérate, bajar las manos. Pero vamos a explicar lo del altar primero, ¿de acuerdo? Explicamos lo del altar y luego seguimos. Atención, el altar, porque hay un altar en todas las iglesias. Muy sencillo, mirad. En el Antiguo Testamento, había un ritual de los judíos antiguos que cuando iban al templo ahora tenían altares que eran bloques de piedra enormes, y ahí hacían lo que llamaban el sacrificio del cordero. Mataban un animal, mataban un cordero para el perdón de los pecados del que mataba el cordero, del penitente. O una tórtola o 2 pichones si eran pobres. Los pobres no podían comprar un cordero, entonces compraban una tortolita, 2 palomitas, y era lo que mataba en el altar, para el perdón de los pecados del penitente. Eso se hacía en el altar del sacrificio, que se llamaba, en el altar del templo, ¿sí? Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús ya dice, se acabó de matar animalitos. Ya no hay que matar más animalitos. Porque ¿qué culpa tiene el cordero? ¿Qué culpa tiene el cordero de mis pecados? Ninguna. Y entonces Jesús muere una vez por todas, por nuestros pecados. Fijaros qué bonito, ¿eh? Eso sí que es un gesto de amor. Muero por ti. Muero por ti. Jesús muere por ti. Y ese es el sacrificio último y cumbre y culminante y magnífico y extraordinario de todos los sacrificios. Ya no hace falta matar animalitos ni a nadie más, porque ya muere Cristo una vez por todos. Y el altar nos recuerda que antiguamente se hacía eso y que ahora encima del altar lo que hacemos es también un sacrificio, pero no matamos a nadie. Lo que recordamos es que Jesús muere por mí, pero resucita, y por eso el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, que es lo que vaya a comulgar dentro de unos días, ¿sí o no? Y por eso hay un altar. Nos recuerda esa historia del Antiguo Testamento, pero sobre todo nos recuerda que Jesús viene a superar esa historia y a poner él su sacrificio por encima de todos los demás sacrificios, ¿eh? Fijaros que uno de los gestos que hace el cura cuando levanta la forma consagrada es, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita El pecado. ¿Entendéis por qué se dice eso ahora? Ahora se entiende mejor, ¿eh? Porque es el Cordero de Dios que ha quitado ya el pecado del mundo de una vez para siempre. Ya no hay que matar corderos. Ni palomas, ni pichones, ni nada. ¿Queda claro? Sí. ¿All right? Entonces por eso tenemos un altar. Otra simbología. ¿Cuál había dicho? El cirio pascual, una vela, que siempre, normalmente tenemos una vela normal, pero ahora estamos en tiempo de Pascua y tenemos un cirio pascual. ¿Para qué? ¿Por qué? Para cada día encenderla y que Dios esté con nosotros. ¿Y qué significa una vela encendida en una iglesia? Tú, sí. La luz que Jesús nos acompaña, como que está ahí. La luz de que Jesús está vivo, resucitado y está con nosotros. Y donde había oscuridad, Cristo viene a poner luz. Muy bien, otra simbología. El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no es ninguna simbología, es una cosa real. La Biblia, muy bien. Ah, no, perdón. La Biblia, ¿por qué? Normalmente tenemos la Biblia y la ponemos aquí. ¿Cómo se llama esto? El altar es esto. ¿Esto cómo se llama? No. Se llama ambón de la palabra. Mirad, en una Eucaristía se lee siempre la palabra de Dios, ¿sí o no? Y la liturgia católica nos dice, atención a esto que es importante, que lo que está escrito en la Biblia, que hay algunos documentos ahí escritos desde hace más de 3000 años, atención, esa lectura que está ahí escrita es la palabra de Dios dicha a ti hoy aquí, a ti hoy aquí, a mí hoy aquí. Es la palabra de Dios, es Dios mismo, atención, hablándote a ti al oído, diciéndote cosas. Eso es la palabra de Dios en la Eucaristía. Fijaros qué fuerza y qué importancia tiene, ¿eh? Y por eso siempre habrá una Biblia, que normalmente son lo que llamamos leccionarios, porque están las lecturas divididas por los días, en función del domingo, el domingo tal de tiempo ordinario, el domingo tal de Pascua. Y no es una Biblia como tal, sino que están las lecturas divididas en función del tiempo litúrgico, ¿vale? Una Biblia, más. Una cajita como esa. Eso ya lo han dicho. ¿Qué cajita? El sagrario, te refieres. Ah, el sagrario, ya lo hemos explicado, el sagrario. En el sagrario entonces está Cristo vivo y resucitado. Vale, más. Ya lo han dicho, la palabra. El vino y el pan, pero eso lo veremos luego. Ahora mismo no está, ¿no? ¿Dónde está? En la cajita. En la cajita está el cuerpo de Cristo, no el pan. Venga. Más. ¿Qué más cosas? Por ahí. Ya lo hemos dicho, el Evangelio, la palabra. Las bandas esas, ¿cómo se llaman? Yo. Bandoleros. Se llama estola. ¿Cómo ha dicho? Dilo en alto que se entere bien todo el mundo. Estola. Estola, muy bien. Estola. Y tenemos de 4 colores, ¿por qué? Porque estamos de carnaval, ¿o qué? Sofía. La lila es para Semana Santa y para los funerales. Bravo. Y más cosas, y más cosas. ¿Por qué la lila es, como dice Sofía, para Semana Santa y para los funerales? Y para Adviento. Y para la celebración de la reconciliación. Y para la Cuaresma. Luego, atención, el morado lo ponemos en Adviento, en Cuaresma, en los funerales, es verdad, y en las celebraciones de la reconciliación. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el morado? Muy bien, eso es verdad. No. Sí, pero ¿qué simboliza? Simboliza tiempo de preparación a algo. Preparación. Entonces, cuando estamos en Adviento, ¿qué estamos preparando? Sí, ¿y qué se celebra después del Adviento? ¿Qué tenemos? La Navidad. ¿Y en Cuaresma qué estamos preparando? La Pascua. La Pascua, muy bien. ¿Y en un funeral qué estamos preparando? ¡No! ¿Qué estamos preparando en un funeral? ¿Cuándo nace Jesús? No. La vida eterna. Preparamos el cuerpo de esa persona que muere y por la fe sabemos los cristianos que esa persona que ha muerto en esta tierra resucita en la vida eterna. Esa es nuestra fe. Nuestra fe nos dice que nosotros no nos morimos del todo, que resucitamos a la vida eterna, que nuestro abuelito que se ha podido fallecer no está muerto, está con Dios y está vivo. Esto lo sabemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto es. Y por tanto es un tiempo de preparación para la vida eterna. Y cuando celebramos el sacramento de la reconciliación, ¿qué preparamos? Preparamos nuestro cuerpo, nuestra vida, que se limpia de pecados y que se prepara para el encuentro con el Señor. ¿Sí o no? Preparación. ¿El verde qué significa? Significa esperanza.
Muy bien. Y por tanto, ¿cuándo nos ponemos el verde? Yo. En el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario, bravo. Muy bien. En el tiempo ordinario, fijaros, el tiempo que no es especialmente importante, que no es un tiempo fuerte, ¿no? Que no es un tiempo de Adviento, de Cuaresma, de Navidad. En el tiempo ordinario, en el tiempo normal, lo fundamental en la iglesia, la esperanza, con mayúscula. Y vamos de verde, ¿eh? Muy importante. ¿Y en el rojo? ¿El rojo qué significa? ¿Qué ha dicho? Sí, tú. ¿Qué ha dicho antes? ¿No sabe ni lo que ha dicho? Alguien dice eso. La, no. Significa, no, simboliza sangre, ¿no? ¿Tu sangre de qué color es? ¿Violeta? No. ¿Tu sangre es roja? Mirad, todas las celebraciones. Dime, Oliver. ¿El rojo no? El rojo no. Mira, el rojo nos lo ponemos en la iglesia cada vez que celebramos las celebraciones del Espíritu Santo, ¿vale? Las celebraciones de la Pasión del Señor, el Viernes Santo, cuando el Señor muere, y todas las celebraciones de los santos mártires. ¿Sabéis lo que son los santos mártires? No. ¿Sabéis que hay muchos santos en la iglesia, sí o no? Sí. Pero algunos murieron en su cama ya de mayores, de viejitos, y otros los mataron por ser de Cristo. Atención. Santiago. Por ejemplo, muchos mártires, muchas personas que creyendo en Dios, otros llegaron y lo mataron porque creían en Dios. Estos son santos, pero son santos mártires. Y cuando celebramos a un santo mártir, lo celebramos de rojo. ¿Por qué? Porque representa la sangre. Muy bien. Atención, ¿y por qué el Espíritu Santo va de rojo? Porque representa la fuerza, la sangre, la pasión, ¿no? Cuando no habéis oído nunca la expresión esa de niño no tiene sangre en las venas. ¿Habéis oído esa expresión? ¿No habéis oído nunca esa expresión? Dice, niño, pavílate que no tiene sangre en las venas. Eso es que dice que no tiene sangre, que tiene horchata. Pavílate, ¿vale? Entonces, cuando decimos eso, es que esa persona, ¿cómo está? ¿Está block? ¿Está block? ¿Sí o no? Está mal, está block. Mientras que el que tiene sangre en las venas está entusiasmado, está ilusionado, tiene una vida ahí a tope, está potente, ¿no? Ahí estamos. Eso es porque tiene sangre. Por tanto, el Espíritu Santo, que es esa fuerza, esa energía, ¿no? Esa ilusión, y lo celebramos vestido de rojo, ¿vale? Y por fin el blanco. ¿Vale? Oliver, el blanco. Lo ha dicho antes. La resurrección del Señor. Vamos de blanco en el tiempo en que celebramos la resurrección del Señor. ¿De acuerdo? Hola. Bravo. Más. ¿Qué más cosas tiene que haber en una iglesia? Rápido. Ya lo hemos dicho, una cruz, la imagen del Señor. Fijaros, la presencia del Señor crucificado en una iglesia es muy importante. Atención, un momento, vamos a explicar esto. ¿Por qué? Porque nos representa que los cristianos tenemos los pies en la tierra. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay cruces, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay marrones, sabemos que hay traumas, dramas, muerte. Y los cristianos sabemos que esto existe. Y lo que hacemos es afrontarlo con la esperanza de la resurrección, cierto, pero afrontamos nuestros problemas y nuestras dificultades sabiendo que en nuestra vida pues también hay cruces, como en la vida de todos. Y por eso nos lo recordamos siempre con una cruz en cada iglesia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más. Tú no has hablado, ¿no? ¿Quién no ha hablado por ahí? Tú no has hablado. Hombre, un sacerdote siempre tiene que haber, claro, está claro. Pero eso no vale. ¿Qué? Vale, pero eso está de la simbología de la cruz, ¿vale? Es que si no, si explicamos cada cosa nos morimos aquí, ¿vale? ¿Un cura? Sí. Eso es lo mismo que ¿Qué sacerdote. has dicho? Un cura. Un cura ya. Sí.
nuestro sacerdote. No, vale, eso no vale. Dirías la precisa. Vale. Vale, seguimos. Si yo ahora, señores, se estoy portando fatal. Os estáis portando fatal. Vamos a continuar, ¿vale? Esta más o menos es la simbología. Nos quedaría una que es la imagen de María, que significa ternura, madre, esperanza también. Esa ternura que siempre está presente en medio de nosotros, en medio de también nuestros problemas y nuestras dificultades, la ternura maternal de María. María, madre. Estamos en el mes de mayo además y estamos celebrando el mes de María. Vale, ya hemos visto un poco la simbología, ¿vale? En toda iglesia en la que entréis tendráis que ver una cosa que se llama presbiterio, que es todo eso. Todo lo que hay de ahí para arriba se llama presbiterio, ¿vale? Presbiterio. ¿Por qué? Porque es el sitio donde se desarrolla la liturgia, ¿de acuerdo? Y siempre hay 3 sitios importantes, destacados. Habéis dicho ya 2. Uno el altar, otro el ambón de la palabra y otro que suele haber, que es lo que se llama la sede, que es donde se desarrollan todas las oraciones y lecturas que no tienen nada que ver ni con la palabra de Dios ni con la homilía del sacerdote, ¿de acuerdo? Que es la sede. Hay veces que no hay sede porque no hay espacio, pero debería haberlo. ¿Queda claro? Vale. Ahora vamos como si empezáramos la Eucaristía, ¿vale? ¿Sí o no? Y entonces los curas llegan y se revisten, ¿sí o no? Se revisten. Porque no es que se vistan, no vienen desnudos, no. No están desnudos. Sino que se ponen una cosa como esta, ¿sí o no? Eso es el alba. Muy bien. Entonces yo me estoy poniendo esto. Esto se llama, ¿cómo, Cora? El alba. El alba. Bravo. ¿Por qué me pongo un alba? Qué bien te queda. Para hacer la misa. Sí, pero ¿y por qué no lo puedo hacer en vaquero? Porque, pues no sé. Yo creo que es el traje. Porque me apetece, ¿no? Claro, como en carnaval no me mola, pues me pongo todos los días vestido de carnaval, ¿no? Como eso. ¿Por qué me pongo esto? Vale, y nos ponemos más cosas. Esto se llama alba, ¿vale? ¿Qué más me pongo? Cíngulo, pero ahora no me voy a poner. ¿Qué más me pongo? Todas, muy bien. ¿Cuál me tendría que poner ahora? ¡El blanco! Muy bien, Sofía. El blanco. ¿Por qué el blanco? ¿Qué hemos dicho? ¿Por qué el blanco? ¿Por qué el blanco? Porque estamos en Pascua. Bravo, estamos en tiempo de Pascua, muy bien. Entonces el sacerdote se reviste, hemos quedado porque le gusta el carnaval, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. No, mirad, esto es otra simbología muy importante que no conocéis y que siempre pasa desapercibida y es muy profunda. Atención, aquí me pongo serio. Mirad, cuando los sacerdotes nos revestimos con los ornamentos sagrados, lo que estamos significando es que lo que vamos a hacer ahora no son cosas de Manolo o de Miguel o de Francesc, son cosas de Dios. Y estamos hablando de cosas entonces muy serias. ¿Entendemos? No soy Manolo ahora, soy ministro del Señor. Y lo significamos revistiéndonos con ropas sagradas. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, muy importante. Porque no es allí el Manolo haciendo cositas en un altar. No. Es un ministro del Señor acercando a Dios mismo vivo a las personas. ¿Vale? Esto es muy importante. Es un símbolo que pasa desapercibido porque no lo sabe nadie. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Vale? Por eso no hacemos la Eucaristía en vaquero. Nos revestimos porque nos revestimos de Dios mismo. ¿Queda claro esto? Sí. Vale. Y normalmente nos sonamos con otra cosa que hoy no voy a ponerme porque hace mucho calor, que se llama casulla. Muy bien. Vale. Vale, ya me he puesto todo esto. ¿Y ahora cuántas fases tiene la Eucaristía? ¿Cuántas fases tiene? ¿Quién me lo puede decir? No. Pero casi. 3, 6,
¿Quién ha Yo. dicho 4? Acertó. Ah, claro, fácil. Entonces cualquiera. Creía que eran 20. ¿Quién se ha tirado un triple? 20. ¿Se ha tirado un triple y has acertado? Qué grande. Vale. Vale, pues efectivamente 4 fases. Hoy vamos a ver solo 2, porque entre otras cosas nos queda nada de tiempo, ¿vale? Vamos a ver solo 2. Atención. Las 2 que vamos a ver son ritos de entrada y liturgia de la palabra. Voy rápido, ¿vale? Voy rápido. Hay 4, son ritos de entrada, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de despedida o de salida, ¿vale? Hoy vamos a ver solo las 2 primeras, ritos de entrada y liturgia de la palabra, ¿vale? ¿Queda claro? Sí. Bien, ritos de entrada. ¿Qué es lo primero que hace el cura? Sofía, Entra. entra. ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Del baño? No. De la calle. De la calle. Viene de la calle. Es que Viene de la calle y entra. ¿Y entonces qué pasa? se viste. Se viste. Se reviste. Se reviste, porque viene desnudo. Ah, no, se reviste. Se reviste. Muy bien. Oliver. Pasa por la puerta y reza a la estatua. Vale. Y una vez que está revestido, después de haber hecho eso y tal, revestido y tal, todo comienza con una procesión de entrada. ¿Por qué? Es antigua. Eso después. ¿Por qué? Ahora que lo pienso, no lo sé. No lo sabes, claro. ¿Por qué? Pues mirad, otra simbología que siempre se pasa desapercibida. Mirad que ahora, cuando venís a la Eucaristía, empieza el canto, ¿sí o no? Y los sacerdotes vamos por aquí, vamos a la escalera y vamos a calentar, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? O hay muchas veces que cuando celebramos aquí, la procesión es mucho más corta, salimos de ahí, besamos el altar y ya está, ¿sí o no? O a veces venimos por el pasillo central, en fin, depende. Pero siempre hay una pequeña procesión de entrada. Eso tiene un símbolo muy bonito, que siempre pasa desapercibido, que es que venimos de nuestro mundo, como ha dicho Sofía, de la calle, venimos de nuestras historias, venimos de nuestros problemas, venimos de las voces que me ha pegado mi madre, venimos de las voces que le he pegado yo a ella, ¿eh? Esto es, y venimos de nuestro mundo, pero lo dejamos un poco ahí, en la puerta, para entrar en los mundos de Dios. Y esto lo hacemos caminando hacia el altar. Esto lo hacemos en procesión hacia el altar del Señor. Vamos caminando, saliendo de nuestros mundos y de nuestros ruidos y caminando hacia el altar del Señor. ¿Vale? Esto es lo que significa el rito el inicio del rito de entrada, que es en procesión. ¿Sí o no? Muy bien. Y ahora el sacerdote viene aquí y hace una inclinación de cabeza, ¿vale? Y entonces sube aquí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No, antes besa. ¿Qué es lo que beso? La mesa, dice. La mesa. El No. altar. ¿La mesa de comer del comedor? El altar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como los curas no tenemos novia, pues le tenemos que dar un beso a alguien, ¿no? ¿Por qué? A ver. Porque ahí es donde tiene lugar el milagro del día, que es que lo que es pan y vino se convierte en Cuerpo y sangre. cuerpo y la sangre del Señor. Y besamos y veneramos, ¿no? Cuando le damos un beso a alguien es porque nos importa mucho, ¿no? Porque nos lo queremos, porque veneramos y queremos mucho esa persona, ¿sí o no? Pues nosotros besamos el altar, porque ahí es donde me voy a encontrar con Jesús físicamente, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Antes le ha dicho alguien? Que se persigna. Muy bien, empezamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, del y del Espíritu Santo. Atención, nos convocamos, no en el nombre de Francesc, no en el nombre de Miguel, no en el nombre de Manolo, no en el nombre de la señora Paqui, no.
nos convocamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando entramos en una iglesia y decimos, saludamos al Señor, no hacemos así, ¿qué pasa? Saludamos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? ¿Ok? Es decir, la Eucaristía comienza en el nombre de Dios, no en el nombre de tu prima la de Cuenca. En el nombre de Dios, ¿vale? ¿Y después qué pasa? Que empieza la misa. El Señor esté Con tu espíritu. correcto, es un deseo que el cura dice, ¿no? Un deseo, vale. ¿Y después qué ocurre? Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos los pecados. ¿Por qué? Lo primero que hacemos es reconocer los pecados. Mirad, muy sencillo. A ver, Pablo. Porque es importante, correcto, entrar de la mejor manera posible en la Eucaristía. Muy bien, Pablo. La mejor manera posible. Y lo que hacemos es reconocer que no lo tenemos todo claro, que tenemos problemas, que pecamos, que la liamos parda y que a veces hacemos daño, a veces queriendo, a veces sin querer. Y lo primero que hacemos ante el Señor es decir, Señor, macho, ayúdame, necesito ayuda. Ayúdame, ¿vale? Esta es la mejor forma de encontrarse con el Señor. El que va de sobrado, no, ya no necesito esto, yo puedo con todo porque yo soy guay. Este está incapacitado para encontrarse con Dios. Imposible. Imposible. Esa persona no se puede encontrar con Dios. Solo el que viene con un espíritu humilde, el que dice, ayúdame Señor, necesito tu ayuda. Solo ese se puede encontrar con eso. Y por eso lo primero que la Iglesia recomienda, porque es muy sabia, es que empecemos reconociéndonos nuestros pecados, ¿no? Y entonces empezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, o Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo ten piedad. Señor, tú que eres la vida con mayúscula, que renueva nuestra vida con minúscula, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ese es el acto penitencial, pedimos perdón al Señor, ¿vale? Vale, entonces, y ahora, atención, tiene lugar una cosa que se llama oración colecta, ¿vale? Bueno, atención, después del acto penitencial, normalmente en las solemnidades y fiestas y domingos se dice gloria. ¿Por qué? ¿Por qué rezamos un gloria? Porque venimos de decirle perdón, Señor, pero sé que me quiere a pesar de que soy un cafre del 14. ¿Qué es eso? ¿Vale? Me quieres un montón. Así que gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que aman al Señor. Gloria a ese Dios que me quiere muchísimo. Me quiere a pesar de mis pecados, a pesar de que la lío parda, a pesar de que monto la que no está la más grande en mi casa todos los días. A pesar de eso, Dios me quiere. Así que gloria a Dios. Y por eso rezamos o cantamos el gloria. ¿Vale? Y después tiene lugar la oración colecta. Que no es que el cura vaya por ahí con una cesta pasando a ver si me dais dinero, no. Es que el sacerdote, atención, esto es otro símbolo que siempre pasa desapercibido. La oración colecta es una oración en la que el sacerdote dice, oremos, y guarda unos segundos de silencio. ¿Por qué? Porque está invitando a toda la gente que está en esa Eucaristía a poner sus intenciones, sus necesidades, sus dificultades, sus problemas, sus enfados, a los pies del altar del Señor. Y en esos segundos de silencio en el que el sacerdote te da, tú piensas, Señor, pues te pido por lo que sea. Y entonces el sacerdote hace una oración que hace una colecta de todas esas necesidades y las eleva al Señor. Por eso el sacerdote nunca dice, oremos Dios Todopoderoso, no, dice, oremos. Silencio. Dios Todopoderoso, en ese silencio cortito, tú tienes tiempo para poner ahí tu intención. Esto nunca lo hacéis, porque no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Pero se llama oración colecta precisamente para eso. ¿De acuerdo? Otra simbología que siempre se nos va. ¿Vale? Muy importante. Y entonces ocurre que acaban los ritos de entrada. Acaban los ritos de entrada. Fijaros qué simbología tiene y estamos solo en los ritos de entrada. Procesión, beso al altar,
nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Acto penitencial, pedimos perdón por nuestros pecados, rezamos el Gloria, oración colecta. Hasta 7 cosas. Rito de entrada, que es pim pam pum. ¿De acuerdo? Y después tiene lugar la segunda de las etapas, que es la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra, ya lo he dicho antes, lo que hacemos es que nos recordamos las cosas que ocurrían en la historia de la salvación. Mirad, los ritos de entrada, o sea, toda la simbología de la Eucaristía, toda está hecha exactamente igual que cuando San Pedro, San Pablo, Santiago y los primeros cristianos celebraban la Eucaristía en el siglo I. Porque en aquella época, ¿qué hacían? No había la liturgia tal cual está estructurada hoy, con su estola y con sus cosas, no había nada de eso, ¿vale? Es verdad que se revestían un poco, se arreglaban un poco, pero no había nada de esto que os estoy explicando. Pero atención, existían esas 4 fases. Porque ¿qué hacían? Se reunían de noche y a escondidas porque los estaban persiguiendo los romanos, en casa de Pedro o en casa de Pablo. A las 3 de la mañana celebraban la Eucaristía y cosas de esas. Porque lo tenían que hacer en silencio. ¿Y qué hacían? Llegaban a casa de Pedro y llamaban: Pedro, hombre, bienvenido, vamos, pasad. Ritos de entrada. Sentaros. ¿No? Les daba la bienvenida, ritos de entrada. Y lo primero que hacían era contarse las cosas de Jesús. ¡Jo, macho, pues un día iba yo y curó a uno que estaba muerto y lo resucitó! ¿Qué me dices? Cuéntamelo, ¿cómo resucitó? Y se contaban las cosas que habían vivido con Jesús. Liturgia de la palabra. ¿Entendéis? ¿No? Oye, yo un día iba y curó un leproso. ¿Qué me dices? ¿Pero cómo se curó? Pues lo curó. Y se lo contaban. Y después, ¿qué hacían? Cenaban. Liturgia eucarística. Compartían el pan. Y finalmente, pues Pedro a las 4 o las 5 de la mañana le decía: vámonos, que nos van a descubrir, hay que irse cada uno a su sitio y llevar a todos la palabra de Dios. Ritos de despedida. ¿Vale? Eso es lo que hacían en la primera comunidad cristiana. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que un poco más cuidado y más decorado, hoy, en el siglo XXI. Pues en la liturgia de la palabra lo que hacemos es que nos contamos las cosas de Jesús. Nos contamos también las cosas del Antiguo Testamento, de Abraham, de Moisés, de Aarón, de toda esta gente, ¿no? Noé, las aguas se separan, ¿no? ¿Sí o no? Nos contamos todo eso, nos rezamos algunos salmos, que era como se sentía el pueblo en aquella época, en el destierro, cuando estaban tristes, cuando estaban muy alegres, cuando estaban enfadados. Pues los salmos son para momentos de todo tipo. Hay una aplicación en algunos móviles que es que tú le dices: para momentos de enfado, le das y suena una musiquilla para cuando estás enfadado. Y le das a otro: para momentos de relax, y le das y te relajas. Para momentos de no sé qué, no sé si habéis visto esa aplicación. Bueno, pues eso está más inventado, está inventado desde 3.000 años. Que son los salmos. Si tú verdaderamente te quieres relajar, reza un salmo de relax. Si tú quieres estar en un momento de enfado con Dios, hay salmos para rezar cuando estás enfadado con Dios. Si tú hay momentos en los que no entiendes nada de tu vida, hay salmos que te ayudan a rezar en los momentos en que no entiendes nada de tu vida. Eso está ya muy inventado, que parece que estamos descubriendo ahora la pólvora. No, la pólvora está ya inventada hace mucho tiempo, ¿entiendes? Salmos. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento leemos alguna carta de San Pablo, de San Pedro, que nos cuentan cómo vivían la primera comunidad cristiana. Y después, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo último que se lee en la liturgia de la palabra? No, perdona. Ahora no me acuerdo. No te acuerdas. El Evangelio. ¿Por qué? Porque se recuerda la última cena. No, todo lo contrario. Porque la palabra de Dios. Porque es el momento en el que nos recordamos las cosas propias de Jesús. En el Antiguo Testamento son las cosas de Abraham, o de Noé, o de Moisés. En el Nuevo Testamento son las cosas de Pablo o de Pedro. Pero en el Evangelio son las cosas de Jesús, el que muere por ti y por mí, por nuestros pecados. Y por eso le damos una importancia especial. Por eso nos ponemos en pie y cantamos el aleluya. ¿Sí o no? ¿Ok? Aleluya, aleluya, aleluya.
ponemos en pie y rezamos. Normalmente es un sacerdote o un diácono los que leen el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, de Jesucristo, dicha a ti hoy, aquí, ¿vale? Y después tiene lugar la homilía. El sacerdote explica un poco esas lecturas. ¿Por qué? Porque hay lecturas ahí que tienen esos 2000 años y hay veces que no se entienden bien hoy. Y el sacerdote ha estudiado las Sagradas Escrituras, ha estudiado griego, ha estudiado hebreo y entiende un poco mejor y por eso explica y trata de adaptar al siglo XXI las lecturas de hace 2000 años. Por eso la homilía del sacerdote, ¿vale? ¿Tú estudias lengua? He estudiado algo, sí. No puedo hablar en esa... No puedo hablar... Dice, háblame en hebreo. No soy capaz, no puedo. Pero yo he estudiado hebreo y griego, de manera que yo puedo irme a una Biblia en griego y hebreo y más o menos... ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay palabras que están traducidas al castellano y están traducidas mal. No es que estén traducidas mal, pero se puede traducir de diversas maneras. ¿Sabes qué? Si estás estudiando inglés, tú sabes que hay una palabra que significa varias cosas en español, ¿sí o no? Pues igual pasa en griego y en hebreo. Entonces, hay una palabra en griego que significa varias cosas. Entonces, dependiendo de lo que le pongas, se puede interpretar la lectura de una manera o de otra. Y por eso hay veces que lo suyo es irse al griego, porque es más preciso. ¿Entiendes? Por eso hay que estudiar un poco de griego. Pero no estudiamos griego para hablar griego, que no se habla griego. ¿De acuerdo? Vale, atención. El sacerdote ha hecho ya su homilía, ¿vale? Y parece que ya acaba la liturgia de la palabra. No, queda todavía cosas. ¿Qué queda? ¿Qué me sabe decir? Nos ponemos todos en pie y rezamos el credo. ¿Nos sabemos el credo? Sí. A ver, creo en Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Bravo, nos damos un aplauso, muy bien. Bravo. Ya, muy importante. Si ahora viniera una persona que no cree en Dios o de otra religión y nos preguntara, oye, ¿tú en qué crees? Pues le podríamos decir exactamente esa oración. Te voy a explicar en qué creo yo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra fe. Por eso después de escuchar la lectura, después de escuchar al Señor que nos habla al oído, nos ponemos de pie, la comunidad cristiana, ¿no? Y por eso juntos decimos, creo en eso. Creo en eso. Creo en Jesús. Bravo, esto es. ¿Vale? Muy bien. Bravo. Y cuando eso ha acabado, ¿qué queda? Cuando eso ha acabado, los cristianos que decimos, he escuchado a Jesús y creo en eso, y ahora, Señor, te pido. Y tiene lugar la oración de los fieles o las peticiones. ¿Vale? Que es cuando salís y le pedís al Señor. Pues pidamos al Señor por la Iglesia, para que siga siendo fiel al Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos por... Etcétera, etcétera. Le pedimos al Señor, a ese Señor en el que creemos y al que hemos escuchado, ¿sí? Le pedimos por nuestras necesidades. ¿Vale? ¿Ok? Y ahí termina la liturgia de la palabra. Atención, todo esto se lo tienen ustedes que quedar el próximo día con examen, Os puedo preguntar, ¿en qué momento termina la liturgia de la palabra? En la oración de los fieles. En la oración de los fieles. El que me diga en la homilía, le meto la cabeza en el bate y tiro de la cadena, ¿Vale?